días a todos. La Asociación Española de Egiptología es la decana de las asociaciones españolas. Nacimos hace 37 años. Lo comenzó todo un grupo de apasionados por el Antiguo Egipto que nos unimos. Empezamos con unos medios muy básicos y hoy hemos llegado a lo que están viendo aquí. La asociación está abierta desde el primer momento a todas las personas que tengan un amor científico al Antiguo Egipto. Es lo único que pedimos, es el único requisito. Organizamos una serie de cursos y jornadas a lo largo del año. Nuestro buque insignia es el curso de Egiptología, que es un curso largo, que tiene unas 22, 23 conferencias, que se celebra aquí los viernes y que cada año va cambiando de tema. Luego tenemos una mañana donde también cambiamos de tema. Consiste, pues como están viendo ustedes aquí, en la mañana de los sábados, 2 conferencias con un hilo conductor. Y luego pues hay seminarios, hay presentaciones de libros y otro de los buques insignia de la asociación son los cursos de enseñanza de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Tenemos cursos tanto online como presenciales, comenzando desde 0 hasta niveles muy avanzados. La asociación publica una vez al año un boletín de artículos científicos donde se puede participar. Hay que pasar un comité científico y una revisión por pares ciegos, y entonces aparecería el artículo en ese boletín que compartimos o que intercambiamos con muchas instituciones, tanto europeas como americanas. Y semanalmente hay otra publicación más de divulgación, que se llama Gerisef, y que se recibe en los correos electrónicos y que recoge pues, noticias, exposiciones y todas las actividades que pueda haber relacionadas con el Antiguo Egipto. Y ese es semanal. Organizamos también viajes, generalmente 2, a Egipto, uno para principiantes, o sea, personas que no han ido nunca, sin que llegue a ser el viaje típico que podemos contratar en una agencia de la calle, sino que es más especializado porque va acompañado de profesores de la EDE. Y luego hay otro viaje más avanzado para personas que ya han visitado el país y que ya conocen lo básico. Y no todos los años, pero con cierta periodicidad, también se visita una colección egipcia o varias colecciones egipcias en un lugar concreto de Europa. En la asociación es más o menos reciente, pero ya llevamos unos años, ofrecemos becas. Hay 2 becas, una de investigación, que está dotada con 1.500 euros, que está dedicada a premiar el mejor trabajo de investigación sobre un tema egiptológico, y luego hay otro que es de formación arqueológica. Este es muy interesante porque permite a los estudiantes, también dotada con 1.500 euros, colaborar en el proyecto de Middle Kingdom Theban Project de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde la asociación, con el poquito dinero que podemos ir ahorrando, colaboramos con la financiación de distintos proyectos arqueológicos. Les nombraré así algunos, pues desde el que conocen todos ustedes con seguridad, que es el proyecto Yohuti, el del proyecto Decano de España, que es el proyecto de Heracleópolis Magna, que dirige María del Carmen Pérez Díez, como les he nombrado, de Middle Kingdom Theban Project, Cubet el Jagua, el proyecto 209, la tumba de Pavasa y otro que recientemente no recuerdo su nombre, pero que lleva Lucía Díaz Iglesias. Finalmente, comentarles a todos, tanto a los que no nos conocen como a los que sí, que la asociación tiene un buen fondo bibliográfico, está disponible. Para los socios está disponible en préstamo y para los no socios está disponible en sala, pueden consultarlo en sala. El listado lo tienen en nuestra página web. Y poco más, simplemente invitarles a que paseen, a que naveguen por nuestra página web que tienen en pantalla, y ahí pues podrán un poco descubrir un poco más de lo que es la Asociación Española de Egiptología. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda charla de esta mañana, que no tarde, como dije antes. Va a correr a cargo de José Ramón Navarro, que es la persona que tengo a mi derecha. A José Ramón le picó muy pronto el amor
por Egipto. Porque a los 15 años sus padres tuvieron la fortuna de regalarle el libro que tiene aquí, el de Sinúe el egipcio, y a partir de ahí ya fue un no parar. De hecho, estábamos hablando hace un momento y me comenta que tiene una cantidad de ediciones de la misma novela espectacular. Tanto fue su amor que acabó licenciándose en Historia Antigua por la Universidad Complutense y diplomándose en Geografía e Historia por la UNED. Él es miembro de la EDE desde muy antiguo. Para que se hagan más o menos una idea, yo tengo el número 6 porque soy fundadora. Detrás, y hubo 16 fundadores. Detrás de nosotros dejamos un hueco por si había alguna personalidad que hubiera que colocar ahí, si hubiera un hueco de 20 números. Bueno, pues José Ramón tiene el número 85. Cuando nos conocimos, él tenía más pelo y yo menos arrugas. O sea, es que éramos unos niños. Totalmente. Y fue, pues, un loco que decidió seguir aquellos 16 que empezábamos de una manera completamente rudimentaria. Hasta puntos que no se lo pueden ni imaginar. José Ramón es profesor en nuestros cursos, también ha sido miembro de la Junta Directiva de la asociación, además de profesor guía en los viajes que realizamos a Egipto y que están organizados por la asociación, como les comenté antes. A él debemos agradecerle el haber sido director y ponente de los seminarios de egiptología que organizamos en la Villa de Urueña. Organizamos unas jornadas que ocupan, ¿son 2 o 3 días? 3 días. 3 días. Recogemos a la gente de la asociación en un autobús, llegamos a Urueña, ahí se celebran las jornadas, comemos juntos y es todo pues como mucho más relajado y más distendido de lo que pueden ser las conferencias aquí. Se come muy bien. Se come muy bien, sí, sí. El pueblo es una maravilla, está lleno de librerías. Y bueno, José Ramón también ha sido coordinador de los cursos de egiptología en ediciones pasadas. Sus conocimientos del Reino Medio y de la lengua egipcia escrita en caracteres jeroglíficos, adquiridos en los cursos impartidos en la Asociación Española de Egiptología, le hacen, desde luego, la persona más idónea para la conferencia que vamos a escuchar hoy. También les diré que es un amante de la diosa Isis, que es un tema que compartimos los dos. José Ramón es un excelente comunicador, lo van a ver, y sobre todo una persona que sabe transmitir de una manera espectacular su enorme entusiasmo y sus amplios conocimientos sobre el Antiguo Egipto. Él ha impartido numerosas conferencias sobre egiptología en instituciones académicas y culturales, ya les digo que algunas sobre esa diosa Isis, un tema que ya les he dicho que compartimos, y también ha publicado múltiples artículos en revistas científicas y de divulgación. Y ya pues les dejo con la conferencia que tienen en pantalla, el cuento de Sinúe a Sinúe el egipcio. Muchas gracias. Me escucháis todos, ¿no? Bien. Tengo que empezar dando las gracias, primero, a la Asociación Española de Egiptología y al museo que nos ha acogido por organizar estas conferencias. Y gracias a vosotros también, porque me dais la oportunidad de hablar de las dos cosas unas de las que más me gustan en esta vida, que es Egipto y los libros. Y hoy voy a hablar de 2 libros. Hoy es un día muy importante para mí, porque hoy comparto la mañana del sábado y las conferencias con Francisco Pérez Vázquez, que fue mi profesor de segundo de jeroglíficos, pero que ha seguido siendo mi profesor cada día, cada semana. Cada vez que tengo un problema filológico egipcio, yo se lo planteo y enseguida me contesta. El último hace 15 días. Tengo que decir que es un excelente maestro de escribas. Gracias, Pancho. Gracias, maestro. Y aunque sé que es poco académico, quiero empezar la conferencia de hoy contando mi relación con estos 2 libros que vamos a ver, porque vamos a ver 2 libros. Vamos a ver el libro de Sinúe, el cuento de Sinúe que nos ha contado Pancho, y Sinúe el egipcio de Mika Valtari. Me acabo de enterar ahora que en finlandés se dice Valtari. Bien, dicen los que aman los libros
tienen por ahí un aforismo que dice que no son los lectores los que escogen a los libros, sino que son los libros los que escogen a los lectores, a sus lectores. Y en mi caso ha pasado. Os cuento, cuando yo tenía 14 o 15 años, cuando terminábamos cuarto y reválida o quinto, pues mis padres nos mandaban a Galicia con la abuela todo el verano. Y ese año que debí de portarme muy bien, además de mandarme en tren con mi tío Moncho a pasar todo el verano con mi abuela Carmen, y me parece que venía también Mari Carmen, mi hermana, que está aquí, me hicieron 2 regalos que para mí fueron importantes. Mi primer reloj de pulsera y me regalaron este libro que se llama Sinué el egipcio. Este no, físicamente no, pero uno de la misma edición. Bien, me regalaron el libro y estoy seguro que mis padres no se leyeron el libro, porque estoy hablando de 1960 y algo, y Sinué el egipcio tiene unas escenas, vamos a llamarlas tórridas, que vamos, que a mí me encantaron. Yo con 15 años o 14 debía tener las hormonas, os podéis imaginar. Cuando llegamos a Santiago, así toda la noche, imaginaos en el expreso que duraba 12 horas y tal, llegamos a Santiago, yo me había leído más de la mitad del libro y quedaba poco para leer. Y cuando terminé de leerlo, decidí 2 cosas. Primero, que iba a ser egiptólogo, y segundo, que iba a poner en mi vida una mujer tan mala, pero tan guapa, tan atractiva, tan sexy y tal, como la mala de la novela, que se llama Nefer. Afortunadamente me puedo dedicar a la egiptología y afortunadamente las diosas han sido benévolas conmigo y no me han puesto una Nefer en mi vida. Pero tengo que confesaros que hay alguna que se le ha acercado muchísimo. Bueno, este libro, para mí fue mi libro de cabecera. Yo empecé a pasárselo, me imagino, primero a mis hermanos, a mi hermana que le gustaba leer, a mis compañeros de cole, a mis amiguetes del barrio y tal. Fuera como fuese, lo perdí, evidentemente. Quien presta un libro, a la primera no, pero a la segunda y a la tercera lo pierde. Y cuando empecé a trabajar, con los primeros dineros que tuve, fue cuando publicó el Círculo de Lectores Sinué el egipcio. Y lo compré. Y volví otra vez a recomendarlo, a prestarlo, hasta que lo perdí. Vale, estos 2 libros físicos, estos los he conseguido hace 15 días o un mes en Iberlibro y me ha costado 1 o 3 euros, pero no sabéis el regalazo que ha sido para mí recuperar mis libros. Bien, pues yo con Sinué el egipcio recomendando a todo el mundo, tal, para mí muy importante, pero yo tengo aquí que en el año 95 empiezo a hacer segundo de jeroglíficos y el primer día nuestro profesor coge, vamos a hacer tal, os dejo que escojáis algo para traducir, que yo me pedí la capilla blanca con Bofi, que era mi compañera de mesa, y dice, y vamos a traducir varios fragmentos de Sinué, del cuento de Sinué. Y digo, ¿qué? Digo, pero bueno, si el libro de Sinué de Valtari está en finlandés. Dice, no. Era la primera noticia que tenía yo con 40 y tantos años, era la primera noticia que tenía de que existía un libro escrito por los egipcios hacía 4000 años. Y bueno, para mí fue un impacto. Hemos traducido a lo largo del curso muchos fragmentos. Después, en tercero de jeroglíficos también, con Antonio Martínez Marín, nuestro añorado profesor de tercero de jeroglífico, también hemos traducido más. Y es decir, estos 2 libros han estado en mi vida, han venido ellos, me han escogido y hoy, lo siento por vosotros, pero tengo que hablar de ellos. A ver. Vale. Como voy a hablar de 2 libros, y para que esté claro y que esté sin problemas, he agrupado todos los apartados en 2 grandes grupos. Primero voy a hablar, efectivamente, de Sinué, el cuento egipcio escrito en Egipto, que hablaré del autor, del momento histórico, el protagonista, el argumento, el tema, y un pequeño análisis literario. Luego hablaré de Sinué el egipcio, de Mika Valtari, que también voy a ver algunos temas
importantes. Luego, creo que es, para mí, lo más importante son los temas que comparten los dos libros, los dos textos, y las diferencias entre los dos, que las hay. Y por último, también importante, es la influencia que ha habido de estos dos libros en otros autores posteriores. Bien. No sabemos quién escribió Sinúe, el cuento de Sinúe. Está escrito hace 4.000 años. Sí sabemos que debió de ser una persona muy ilustrada, una persona que vivió en primera persona muchos de los acontecimientos que cuenta, y últimamente hay una escuela de filólogos que dicen que es una obra autobiográfica, que es una persona que lo ha vivido y que lo cuenta. Hay de todo. Perdón. ¿Qué pasa en Egipto? Que es muy importante que lo sepamos cuando se escribe Sinúe el egipcio. Pues mirad, Egipto acaba de pasar una experiencia desastrosa. Ha estado durante 100 años en una guerra civil, ciudad contra ciudad, después se van haciendo unas pequeñas federaciones, hasta que llegan dos grupos de Egipto, se dividen en dos. Uno, los reyes de la 9ª dinastía, con la capital Heracleópolis, y otro en el sur, en Uaset, lo que ahora es Luxor, la 11 dinastía. Están enfrentados, hay luchas, pero en un momento determinado los reyes de Uaset, del sur, Mentuhotep II, emprenden una reconquista del norte del país y consiguen unificar otra vez el país. Pero lo unifican militarmente. Toda la parte norte, podéis imaginar que son los vencidos, pues hay sus rencillas y tal. Bien. Después de 2 reinados cortos, y no sabemos por qué, sube al trono de Egipto una nueva familia. Una nueva familia que va a reinar a Egipto durante 200 años aproximadamente, que son 8 soberanos, 7 reyes y una reina. Demostraron desde el primer momento una capacidad de gobierno, de querer resolver los problemas que había entre los egipcios, dejar aparte todo el primer periodo intermedio y todos esos años de lucha, y empiezan a hacer cosas, que ahora os contaré alguna, para que se lo creyesen todos los egipcios. Bien, pues el libro de Sinúe, el cuento de Sinúe, está escrito precisamente en el momento más interesante, que es en el momento que es asesinado el primer rey de la dinastía, Amenemhat, que para los egipcios tenía que ser algo psicológico de bloqueo. Debió de ser, yo he puesto alguna vez el ejemplo de cuando llega a España y la noticia de que se ha descubierto América, que se ha descubierto otro mundo. Eso fue un momento psicológico de impacto. Bueno, pues para un egipcio que maten a su Dios viviente, a su buen Dios, era inconcebible. Y es ahí, en ese momento, cuando empieza a contar el Sinúe. Sinúe. Lo que hacen estos reyes es revolucionario. Primero, quieren superar el primer periodo intermedio, es decir, el periodo de guerra civil. Lo primero que hacen es cambiar la capital desde Uaset, desde Luxor, a Itaúi, a una ciudad nueva, de nueva planta, pero que además tiene su porqué, porque está cerca de la capital que tenían los vencidos. Es una forma de decirles que estamos también con vosotros. Pero además es una capital que está cerca de la antigua capital del reino antiguo, de Menfis, que se llamaba la balanza del doble país, porque desde Menfis se controlaba muy bien el valle y el delta. Y una cosa muy importante, hacen en el año 3 del primer rey de esta familia, hace un censo general de todo Egipto, de todos los ciudadanos y de sus propiedades. Y después se vuelven a poner las fronteras de todas las provincias como lo habían sido desde la prehistoria. Porque durante el primer periodo intermedio, en estas luchas, pues las ciudades más potentes o las provincias más potentes se habían adueñado de otras o de parte de otras. Y lo primero que hacen es volver a poner los mojones donde estaban, dicen ellos, desde milenios,
desde hacía miles de años, que no era tanto, pero bueno, ellos decían eso, y lo dejan escrito en un monumento que ya ha puesto Pancho y que ahora voy a poner yo, porque es mi monumento preferido, la Capilla Blanca. Ponen las dimensiones de cada provincia, etcétera, etcétera. También intentan reforzar la monarquía, primero uniendo con toda la tradición de la monarquía del Reino Antiguo, empiezan a coordinar todos los cargos del país desde el palacio, no el rey tiene sus funcionarios, los visires, empiezan a coordinar y a controlar todos los mandos. Y una cosa importante, eliminación de los gobernadores de provincias hereditarios. Durante el primer periodo intermedio, el papá, que era visir, que era nomarca, que era jefe de una provincia, pues claro, cuando se moría era su niño y después su nieto. Y hay verdaderas dinastías. Bueno, pues lo que hace él en este momento se acabó. Los gobernadores de provincias, como el resto de los funcionarios del Estado, lo va a hacer el palacio. Lo primero que tuvieron que hacer también era reforzar las fronteras de Egipto, porque al estar Egipto débil, todos los países limítrofes hacían rafias, porque Egipto era muy rico, robaban, destruían ciudades, y lo primero que hacen es unas fortalezas en el norte y en el sur, que eran donde estaban los peligros, pero unas fortalezas de este tamaño. Eran verdaderas fortalezas, eran castillos igual que los de la Edad Media. Fijaros, ahora esto se ha perdido con la presa de Asuán porque están construidos en adobe, pero fijaros qué castillos para defender el sur y el norte de Egipto. Pero además se relanzan las relaciones diplomáticas con todos los reyes y con todos los entes poderosos que hay alrededor de Egipto para en volver a tener buenas relaciones, pero también en aquellos sitios donde son reacios a tener relaciones y buena vecindad con Egipto, Egipto manda su ejército. Y el Sinué, precisamente, empieza la historia, ahora lo veremos, cuando una de estas campañas militares regresa al mando del príncipe. Y las relaciones comerciales. Se ve en este momento un aumento de los intercambios culturales entre toda la parte del oriente del Mediterráneo, que tenemos en tumbas de los reyes egipcios, vasos de Creta, vasos de Ugarit, y en estos sitios encontramos hasta estatuas de los reyes que regalaban para que protegieran, etcétera, etcétera. Es decir, hay un intercambio comercial muy importante. Económicamente hay una cosa que estos reyes hacen muy bien y que es el gran proyecto de la dinastía, que es poner la zona del Fayum, que es esta zona de aquí, donde está el lago Fayum, el lago Moeris, es un lago que está en medio del desierto, que le llega el agua por un lateral de Egipto, no me acuerdo de la palabra, bueno, un canal sale del río y llena este lago. Y cuando llegan al gobierno de la 12 dinastía, era un sitio que se dedicaba para caza y pesca. Estaba todo lleno de marjales, todo inundado. Y lo que hacen es una serie de canales para desecar todo esto. Hacen otros canales para llevar agua a la mayor extensión posible. Y una vez que ya está en buenas condiciones para utilizarse agrícolamente, entonces llevan miles y miles de colonos de egipcios de todo Egipto y les dan como la centurización romana, les dan una parcela con una casa, no sé qué, y entonces empieza a producir, que es uno de los lugares de mayor producción del mundo. Solamente un dato. Esta es la ciudad de Karanis. En el 2009 tuve la suerte de ir con un grupo de 40 locos a Egipto y nos pasamos todo un día en el Fayum viendo varias cosas y pudimos ir a la ciudad de Karanis y la vimos solos, es decir, la gente de la asociación solos viendo esta ciudad romana. Bueno, esta ciudad romana
daba de comer a la ciudad de Roma durante 4 meses al año. El trigo de esta sola ciudad, que por lo menos hay 15 ciudades romanas en el Fayum, daba de comer esta ciudad solo 4 meses a la ciudad de Roma. Hoy, como dato anecdótico, diré que hoy en día es la mayor productora del mundo, esta zona, de mangos. Dicen además que son los más ricos. Puede ser. Otra faceta importante en este momento que se escribe el Sinue es la restauración y ampliación de los templos y santuarios. También porque durante la guerra de egipcios contra egipcios se destruyeron muchos santuarios. Además, los del norte cogieron como protectores a una serie de dioses y los del sur a otros. Entonces, lo que hacen los reyes es una primera restauración de todos los templos y santuarios milenarios, de los dioses milenarios de Egipto. Pero también construyen nuevos templos. ¿A quién? A los nuevos dioses. No es que fueran nuevos dioses, eran dioses que estaban desde del Neolítico, desde que se fija el panteón egipcio, pero que en este momento van a tener mucha importancia. Primero, Sobek, que es el dios precisamente del Fayum, pero también una diosa, que era una diosa madre muy importante de la prehistoria egipcia, la diosa Isis, y al que le ponen de esposo a un tal Osiris, lo siento, que coge mucha importancia en este momento y sobre todo en el mundo funerario. Pero también Nun, que en el sur, en la frontera de Asuán, Montu, que es el dios protector de la dinastía 11, y sobre todo al dios Amón, que el dios Amón es el dios más importante del sur, de Waset, pero que pasa a ser el dios panegipcio, el máximo dios de Egipto. En este momento, al haber paz, al haber una estabilidad política y social, al subir la economía mucho, porque han puesto en funcionamiento toda la economía de nuevo, esto da una capacidad para la creación y para el perfeccionamiento cultural y artístico. Y entonces se observa en este momento que se levantan, la arquitectura. Por aquí, por ejemplo, la Capilla Blanca, que yo creo que es la joya, yo personalmente, cada uno tiene es la joya de la arquitectura egipcia y de la escritura egipcia, pero también de la escultura real, la escultura privada, el bajorrelieve y la pintura y la joyería. Estoy poniendo ejemplos, pero en todas las facetas del arte. Además, promueven que en cada provincia o en cada zona de Egipto se crean escuelas de artistas que tienen su personalidad propia. Hay autores que dicen que pasó lo mismo que en Italia, en el Renacimiento, que Florencia tenía su escuela, que Roma, que Pisa, pues lo mismo pasa aquí. Entonces hay una capacidad de creación de arte impresionante. Pero lo que nos interesa hoy aquí es que durante esta dinastía, durante el Reino Medio, se fija el lenguaje, sobre todo el lenguaje oficial de Egipto. Evidentemente en Egipto, como en todos los países del mundo, no es lo mismo en España el latín de que se hablaba en Sevilla en el siglo I después de nuestra era que como lo hablamos ahora. Pues en Egipto fue evolucionando el idioma. En este momento se hablaba en Egipto lo que llamamos nosotros el egipcio medio, que pasó a ser el egipcio formal y el egipcio que se utilizaba para los textos religiosos, para los documentos oficiales, para los monumentos, etcétera, etcétera. La utilización de este idioma, estoy hablando del idioma, llegó hasta el siglo V después de nuestra era, que es cuando se escribe el último signo jeroglífico. Fijad lo que estoy diciendo, hace 1500 años se siguió utilizando el este. Otra cosa que se fijó aquí fue los textos jeroglíficos. En el Reino Medio, y esto es de la Capilla Blanca,
se fijan definitivamente cómo es cada signo jeroglífico. Después habrá algunas modificaciones, pero cada signo jeroglífico. Cómo se relaciona cada signo jeroglífico con el resto que están con él, cómo se forman los grupos. Y se fijan también las normas de escritura vertical y horizontal. Pero no solamente eso, sino también en el hierático se empiezan a utilizar, esta es escritura hierática, se empieza a utilizar, se marcan las normas de cómo se utiliza el hierático, en líneas horizontales, etcétera, etcétera. Y también en el demótico. La gente se cree que en Egipto solamente había la escritura jeroglífica, pero no. La escritura jeroglífica se usaba para los textos que tenían que permanecer eternamente, los textos sagrados, los textos administrativos, los textos, etcétera, etcétera. Como ha dicho Pancho, durante el Reino Medio hubo una producción literaria impresionante. Él ya lo ha contado, yo solamente quiero decir que existen géneros, todos los que ha dicho él. Y de la narrativa de ficción, ahí está el cuento de Sinué, del que vamos a hablar ahora. Y este es el cuento de Sinué, como empieza. Creo que lo podemos leer todos porque está clarísimo. Además, pasado de demótico a jeroglífico, por favor. Bueno, los que tengan un poco oxidado las fórmulas en el yen o lo vamos a traducir. Y es el comienzo. Dice, el príncipe, canciller del rey, amigo único, juez, administrador de los dominios del rey en los países de los asiáticos, el leal conocido del rey, a quien él ama, el servidor Sinué, dice, y ahí empieza la historia. Ahí está el nombre de Sinué, bueno, lo he puesto en todo porque lo tenemos que grabar. El nombre de Sinué, después de 4.000 años, se lo merece. ¿Quién era Sinué, el de la historia, el protagonista de la historia? Pues era un militar. Era un militar, precisamente Sumesu, me parece que es Semesu, que era un cuerpo de élite que estaba dedicado a proteger a la familia real. Es decir, era la guardia real. Entonces eran la gente que eran todos ya héroes, que ya habían demostrado su heroicidad en campo de batalla y eran los que se encargaban de proteger a los miembros de la familia real. En este caso, Sinué tenía que defender con su vida a una princesa, a Neferu, que era la hija del rey, Amenemhat I, pero que además era hermana y esposa del hijo mayor de Senuseret, que iba a ser el heredero del trono de Egipto. Y ahora vamos a hablar de qué significa Sinué. Pues en Egipto, Senejet, ese es el nombre como sonaría en egipcio antiguo, significa el hijo del sicomoro. El sicomoro es un árbol, es una higuera, pero está muy reducido el nombre. Realmente lo que quiere decir es el hijo de la diosa del sicomoro, que no es más que la diosa Nut, que es la que protege, es la diosa cielo, que protege a los difuntos y les lleva agua, alimento en el más allá. Es decir, que estamos hablando, el nombre que tendría él era, yo me imagino cuando escribiría su nombre completo sería Sinué, el hijo de la diosa del sicomoro. Bonito, ¿verdad? La historia empieza en el desierto líbico, aquí, el desierto de Libia. Vuelve el ejército egipcio después de hacer una campaña de meter caña a los libios que se habían pasado durante el primer periodo intermedio, pero por la noche, y vienen triunfantes, al frente viene Senuseret y viene también su hermana y esposa, y por eso viene Sinué protegiéndola. Cuando por la noche acampan, está tranquilo el campamento, vienen de la capital, de Itaúi, vienen unos mensajeros y van a hablar con el príncipe y dicen, acaban de matar a su majestad,
perdón, acaban de matar al rey. Y ha sido gente de la guardia y otra gente de la familia real. Entonces el príncipe lo que hace es ir corriendo, deja la tropa ahí, se va con un grupito pequeño a Itagüí. Pero Sinúe oye algo que pregunta al rey y entonces se acongoja. Iba a decir acojona, no, se acongoja y entra en pavor. Según Antonio Marín, Hernández Marín, decía que el rey pregunta, y además no lo publicó y lo iba a publicar y después se puso malito y dice, ¿y este está implicado? ¿Sabes? Que se lo pregunta. Y entonces, bueno, estuviera o no implicado, él se acongoja y decide huir. Como dice el cuento de Sinúe, ¿qué es lo que pasa en la capital? Dice, la residencia permanecía en silencio, los corazones afligidos, las puertas cerradas, los cortesanos con las cabezas en las rodillas y las gentes en lamento. Claro, al morir Amenemhat I, le correspondía a Senuseret subir al trono de Egipto, que era el mayor y el nombrado heredero, etc. Pero Amenemhat I tenía otros muchos hijos. Había muchos príncipes que eran los que querían ocupar el trono de Egipto. Por eso va rápidamente a solucionar el problema Senuseret. Entonces, Sinúe, lleno de miedo, huye, cruza, va hacia el norte, cruza todo el delta y llega hasta la frontera de Egipto con Palestina, con el Sinaí. Entonces, se llega hasta las fortalezas que habían montado, se queda oculto y ya cuando es de noche puede cruzar la frontera y empieza a atravesar el Sinaí, pero se queda sin agua, y entonces él dice en el cuento, dice, creía que había llegado mi hora. Y pasa una cosa, cuando él está a punto de morir, vienen unos beduinos, lo recogen, le dan de beber, lo llevan a su tribu, le casan con la hija del jefe. No sé qué pensaría ella, de que le casasen con un tío que la acaban de recoger, pero bueno. Y entonces le dan, como es tan listo y es tan sabio y era un egipcio, pues entonces le dan para que gobierne una tribu, tiene hijos, se hace poderoso, se hace riquísimo. Y entonces pasan algunas cosas. Su tribu es retada por otra tribu y que dice que un combate singular entre los dos jefes, es decir, entre Sinúe y el campeón de esa tribu. Y el campeón de esa tribu es un gigante de 2,5 metros que viene además, y Sinúe, pues bueno. Pero debido a la formación y a la técnica que tenía de militar Sinúe, coge una flecha, ¡pum!, a tomar por culo. Se acabó la tontería. Vale. Esto está escrito en el 2000, antes de nuestra era. ¿A quién nos recuerda eso? David y Goliat. Es decir, que seguimos con partes del Sinúe que son copiados. Pero, que yo he querido ver también lo mismo, David contra Goliat en Indiana Jones, en busca del arca perdida. No sé si os acordáis de esta escena, que él va detrás de las chicas porque la han raptado, no sé qué, y salen ahí todo, y sale un machote ahí, un machirulo ahí con un alfanje ahí, a hacer el gilipollas, hacer el tonto, y coge a alguien y hace, pum, pum, venga, vamos. Pues lo mismo. Pero hete aquí, que ayer hablando con mi maestro, me dice, oye, ¿y vas a hablar de tal? Y lo de Moisés? Digo, ostras, se me había olvidado totalmente.
Y es que la historia de Moisés, del Moisés bíblico, es que está copiado al pie de la letra de la historia de Sinúe. Tiene que huir de Egipto, Moisés, ¿os acordáis, no? Que huye de Egipto, que pierde el conocimiento, que no tiene agua. Viene una tribu de no sé qué, le rescata, le casan con la hija del jefe, no sé qué, tiene hijos, no sé qué. Es decir, es una copia. Vale, ya sé que me había perdido, me emociono y me pierdo. Bueno, él tiene su tribu, además la hace prosperar mucho, tiene dinero, tiene un montón de hijos, tiene ganado, pero claro, es un egipcio, y un egipcio que echa de menos mucho su tierra. Y además él tiene miedo de volver, pero es que mirad lo que dice. Dice, mi casa es hermosa, mi posición es privilegiada, pero mi pensamiento permanece en palacio. Oh Dios, cualquiera que seas, que has dictado esta huida, sé clemente. Sin duda permitirás que vuelva a ver el lugar en el que mi corazón siempre ha permanecido. ¡Joder, qué bonito! Dice, ¿qué hay más importante que mi cuerpo sea enterrado en la tierra donde nací? El rey se entera de que, por todos los mensajeros que había, toda la correspondencia real y tal, se entera que está ahí Sinúe, que fíjate, le conocían a Sinúe, que era el que protegía a la reina cuando era princesa, y que está hecho polvo porque va a morir ahí, porque ya es mayor y no quiere morir en tierra extraña y tal. Y entonces el rey le manda un mensaje y dice, vente para acá, que no tenemos nada contra ti, todo lo contrario, te echamos de menos y tal. Y vuelve. Y yo me acuerdo mucho de la traducción que hicimos, una frase tuya, que es que entra Sinúe vestido de asiático, sucio, con los pelos así, con ropa de lana, y los hijos del rey lo reciben en la corte, pero es un asiático, ¿no? Y la frase que tú dijiste es que me encanta. Es un excelente funcionario. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, lo reciben, le lavan, le cortan el pelo, lo bañan, le cortan las uñas y lo visten con lino egipcio de la más alta calidad. El rey le regala una casa y, lo más importante, una tumba donde permanecer en Egipto toda la eternidad. O sea, este es el rey cuando recibe. Es que es emocionante, ¿eh? ¿Qué temas son tratados, entre otros, en el Sinúe? Primero, es una información histórica de primera mano. Nos habla del asesinato del rey, de la subida al trono de Senuseret I. Nos hace una descripción geográfica y una situación política y social de toda la zona sirio-palestina impresionante, diciéndonos los pueblos, las tribus. Esto quiere decir que sí conocía, el autor de Sinúe, del cuento de Sinúe, sí había estado ahí, conocía muy bien toda esa zona. Nos habla también de la política exterior de Egipto, las fortalezas que tiene que pasar, sobre todo la del norte, para escaparse, la relación exterior de Egipto, la actividad diplomática, etcétera, etcétera. Y lo más importante, el amor de los egipcios por Egipto y la nostalgia cuando están lejos. Los gallegos diríamos otra cosa, ¿verdad? Saudade o morriña. Pues es lo que le pasa a los egipcios cuando están lejos. Es lo que nos pasa a los egipcios cuando estamos lejos. Y también el amor, veneración y respeto de los egipcios por sus reyes, sobre todo en este momento. El texto de Sinúe está escrito en el idioma egipcio medio y en escritura hierática. Ya lo ha dicho Pancho, todas las copias que nos ha llegado a nosotros del Sinúe está en hierático. Está escrito para el texto y en roja para los títulos, y cuando el texto se ha utilizado en la escuela de escribas son las correcciones de los maestros. Y es una verdadera joya ver cómo se equivocaban los aprendices de escriba y cómo los corregían los maestros.
Bueno, es un lenguaje bellísimo y muy cuidado. Está escrito en primera persona, es como si fuera el protagonista el que hablara. La mayoría de todo el texto está en prosa, pero tiene partes teatralizadas de diálogo, cuando cuando habla él, por ejemplo, con su suegro, con el jefe de los beduinos, que es un diálogo. Pero también correspondencia, porque introduce las cartas que él manda a la residencia y las cartas que la residencia manda a él. Y también tiene fragmentos en verso, porque él hace una descripción del rey, de Senusei I, totalmente en verso. Se han conservado, es la obra del Antiguo Egipto que más ejemplares se ha conservado, pero ninguna de ellas está completa. Pero hemos tenido la suerte de que entre unas y otras, en una estaban los comienzos, casi todos son del comienzo, porque les mandaba a los escribas, venga, cópiame el Sinúe, y empezaban con siempre, yo, fulanito, tal, siempre la del comienzo. Pero se ha encontrado todo el texto completo, entre unos y otros se ha podido conformar. Se han encontrado 7 papiros, de ellos los 2 más importantes están en Alemania. Está el 3022, que tiene 318 líneas de texto, fijaros, pero después está, que no encontró la fotografía, pero os traigo escrito, el papiro 10.499, que se tiene 211 líneas de texto. Y después las 26 ostracas. La más grande es la del Ashmolean Museum, que es esta pieza, que aquí está el tamaño casi natural, y que está escrita por los 2 lados. Y tiene también un montón de... y se conserva, ahí se ha conservado lo que faltaba en todas las demás, es que son los milagros de Egipto, que es el final del texto. El British Museum, y después hay una cantidad de fragmentos muy grande, con lo cual hemos podido rehacer todo el texto. Tengo que decir que, bueno, ya ha dicho Pancho, que es un libro que era tomado por los egipcios como clásico, pero que era tan bueno y tan tanto en la forma, la estructura gramatical, la cantidad de vocabulario que usa, ¿cómo se llama? Las estructuras gramaticales distintas que utiliza, que los maestros de escriba era el texto, uno de los textos que usaba. Pero es que se sigue usando hasta ahora, porque lo seguimos usando el mismo texto. Afortunadamente ahora los maestros de escriba no usan un palo. Y ahora vamos a pasar al otro libro, a Sinúe el egipcio. Tenemos que pasar durante 4.000 años, es decir, del 1556 a 1945, no se me olvida porque es el año que se acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando un escritor finlandés que se llamaba Mika Toini Valtari, bien, es que me lo acabo de aprender, escribe esta novela. Esto está en finlandés, Sinuhe Egyptilainen. Bien, evidentemente está copiado, está inspirado en la novela que en el cuento que acabamos de ver, el cuento de Sinúe, el que se escribió en el 2000 a.C. Y en el libro segundo, en el primer párrafo, dice, para reconocerlo, dice el protagonista, dice: Kipa, mi madre, me llamó Sinúe, según una leyenda, porque a ella le gustaban las narraciones y pensaba que también yo había llegado huyendo de los peligros, como Sinúe el legendario, que, habiendo escuchado por descuido un terrible secreto en la tienda del faraón, huyó a países extranjeros donde vivió largos años y tuvo toda clase de aventuras. Es decir, que reconoce que está inspirado en gran manera por él. Vosotros habéis visto en la carátula que yo acentúo el egipcio, Sinúe, que era como hablaban los egipcios, hablaban con palabras llanas.
Sin embargo, en español, en todo lo que se está publicando, todos los libros es Sinue acentuado en la E. Yo lo he acentuado, aunque no haría falta acentuar el Sinue para que se distinga bien. El autor, Valtari, estudió teología y filosofía y periodismo, fue periodista, de lo que trabajaba. Dirigió un semanario finlandés, fue miembro de la Academia finlandesa, un escritor prolífero, 29 novelas escribió, 6 colecciones de poesía, 26 obras de teatro, guiones de radio, etcétera, etcétera. Pero su obra más importante, que le dio muchísima importancia, ha vendido millones y millones de ejemplares. Acabo de darle a Pancho un libro de Sinue, de Plaza y Llanet, que en el año 88 había vendido ya 500.000 de ejemplares en España. Se ha publicado en España por primera vez en 1950. 30 años después se había vendido 500.000, solamente en esa editorial. Él dijo que había necesitado 10 años de estudios para poder escribir el Sinue. Sabemos que tenía correspondencia con varios egiptólogos que estaban en el Cairo excavando y tal. Ha sido traducida a más de 40 idiomas y adaptada en el cine, como veremos, ¿no?, que tiene lo suyo, en 1954. Sinue el egipcio es su obra más importante. Aquí tenemos un ejemplar en sueco, pero ha escrito otras novelas muy importantes que a muchos de vosotros os va a sonar porque las habéis leído. El Etrusco, SPQR, Marco el Romano, que está en mi juventud. 26 novelas históricas. Copia muchas cosas, el nombre, etcétera, pero tiene una genialidad. Es que coge el desarrollo de la acción no en el mismo momento, sino 650 años más tarde, durante el final de la 18 dinastía. Es decir, mientras el cuento de Sinue, que hemos visto, el egipcio, está hecho al comienzo de la 12 dinastía, Valtari pone el desarrollo de la acción al final de la 18 dinastía. Estos 6 reyes. Él mismo, al principio, dice que nació bajo el reinado de Amenhotep III. ¿Qué pasaba en este momento? Pues mirad, Egipto de la 18 dinastía es el momento, yo creo, más glorioso de Egipto, por lo menos económicamente y diplomáticamente. En tiempos de Amenhotep III, el rey Sol, como le llaman, Egipto era cuando tenía más influencia en todos los países de su entorno. Al morir Amenhotep III, hereda su trono su hijo Amenhotep IV, que en el año V de su reinado cambia su nombre por el de Ajenatón. Bien. Se sabe ahora, por estudios genéticos, que él estaba casado con una hermana suya, pero hermana de padre y madre. Estos son unos estudios que han hecho hace 2 años a todas las momias que tenemos de este periodo. Eran hermanos, hijos de padre y madre, de Ti y de Amenhotep III. Y fueron los padres de Tutankamón. Bien, el rey Ajenatón tenía varias esposas, pero una de ellas, que es la que más conocéis todos, seguro, Nefertiti. Con esta mujer tuvo 6 hijas, la tercera de las cuales, Angesenamón, que es mi preferida, se casó, fue la esposa de Tutankamón. Bien. Al principio, Ajenatón sigue gobernando con los cánones clásicos y todo lo que hace, incluso su estética de esculturas e imágenes, es idéntica. Pero a partir del año V cambia radicalmente, se cambia de nombre y traslada la capital desde Luxor a una ciudad de nueva planta que se llama Ajetatón,
el horizonte de Atón. La que se conoce ahora, el nombre que tiene ahora es Tel el Amarna, y por eso el periodo del que vamos a hablar ahora se llama el periodo amárnico. El cambio más importante que hizo fue el cambio religioso. Mirad, la 18 dinastía, de la que él forma parte, había comenzado expulsando a los hicsos de Egipto. Bajo la sombra, bajo la égida de Amón, que era el dios de la dinastía, echan a los extranjeros de Egipto, reunifican otra vez Egipto. 3 mujeres, yo las llamo las 3 fundadoras de la dinastía, sus maridos y sus hijos, logran otra vez reunificar Egipto y hacerle poderoso. Bien, y Amón tiene su culto, pero también tiene todos los cultos, todos los dioses milenarios de Egipto, sin ningún problema. Pero además, para los egipcios, uno de los dioses más importantes, si no el más importante, es el dios Ra. Perdón, no, el dios Ra no, la Santísima Trinidad. Ra es la Santísima Trinidad, igual que la de los católicos. Es un solo dios y 3 personas distintas. Ra está compuesto de Heper, de Ra y de Atum. Bien, pues fijaros que con el transcurso del tiempo Amón se unifica con Ra y, por ejemplo, el templo de Karnak, el más importante y el más grande del mundo, el espacio religioso más grande del mundo, está dedicado al dios Amón-Ra. Yo al revés, Ra-Amón. Vale. Pues a partir del año V empieza un proceso de apartar, de eliminar de la esfera religiosa al dios Amón sobre todo. Pero es que en el año 10 del gobierno de Ajenatón se ordena destruir no solamente las estatuas de todos los dioses que no fueran Atón, su dios, sino que incluso se abren las tumbas para borrar el nombre de Amón dentro de las tumbas. Imaginaros qué golpe psicológico para los egipcios. Para Ajenatón, el único dios era Atón, que se representa como una esfera solar con rayos radiales que terminan en manitas con los signos Han, bendiciendo ¿a quién? A la familia real. Porque en esta religión que crea Ajenatón no existen sacerdotes, solamente existe un representante de Dios en la tierra, que es el rey. Dice Cyril Aldred, como dicen los musulmanes, dice Atún es el dios y Ajenatón su profeta. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando... se ha creído habitualmente, y en la novela esta lo dice Valtari, que es un gobernante muy religioso, que se centra en la religión y olvida todos los quehaceres y sus responsabilidades de rey. No. Se ha demostrado, aunque se ha destruido casi todo lo de su reinado, ha habido la suerte de encontrar una sala en Tel el Amarna donde se guardaba la correspondencia real. Es decir, las tablillas que se mandaban desde la corte egipcia a los distintos países y lo que contestaban esos reyes. Y se sabe que mantienen el statu quo, por lo menos durante su reinado, porque está pasando una cosa en este momento muy fuerte, que va a alterar toda la estructura de Oriente, que es el nacimiento del Imperio hitita. Pero incluso con ellos se mantiene un statu quo y relaciones diplomáticas. Se conoce toda esta correspondencia como las cartas de Amarna. Son increíbles. A la muerte de Ajenatón le sucede un rey que todavía no sabemos quién era, qué relación. Tú hablaste de él. Parece que es hijo de Ajenatón, que gobierna muy poco, 2 años me parece, o así. Y a su muerte
nuestro pequeño príncipe, Tutankamón. Que no es Tutankamón en el momento que sube al trono, se llama Tutanhatón, pero enseguida cambia su nombre a Tutankamón, porque es un rey que restaura todo lo anterior a Ajenatón. Fijaros lo que dice el edicto del año IV. Dice, él ha hecho que todo lo que estaba arruinado floreciese como un monumento para la eternidad. Él ha expulsado el engaño de las dos tierras es Egipto. Cuando su majestad se elevó como rey, los templos de los dioses y las diosas, desde Elefantina al Delta, habían caído en el abandono. Sus tabernáculos estaban deteriorados. Se había convertido en campos llenos de hierba. Sus patios eran como caminos trillados. El país estaba en desorden. Los dioses se olvidaron de este país, pues sus corazones estaban afligidos. No quería terminar de hablar de Tutankamón sin poner una de las piezas más maravillosas del arte humano de todos los siglos. Pero os quiero hacer una petición. Por favor, no digáis Tutankamón, ni Tutankamón. No. El nombre de Tutankamón son 3 palabras. Tut, Ang, el signo Ang, Amón. El que es la imagen viva de Amón. Que es que el año pasado fue el año de Tutankamón y por todo Tutankamón, que acache, perdón, los egipcios tenían el fonema J, como lo tenemos nosotros. Que se jodan los ingleses, los franceses y los alemanes, que no tienen el sonido J, ahí tienen que poner una KH para que le suene. Nosotros tenemos la J de jamón, de jueves, de jolgorio. Sí, por favor. Tutankamón. Gracias. Perdonadme. Cuando se murió Tutankamón, que fue rápido, tuvo un reinado corto de 10 años, según la tradición egipcia milenaria, que pasaba ya desde la primera dinastía, tenía que haber subido al trono de Egipto su esposa, Angesenamón. Pero había muchos movimientos políticos por ahí, y entonces, ¿quién sube al trono de Egipto? Bueno, nos dio Pancho una conferencia sobre este periodo, acojonante. Sube primero Ay, que es un militar que tenía 80 años, por ahí, muy mayor, que la casca enseguida, y después sube otro militar que se llama Horemheb, que es ya el que definitivamente vuelva a reponer todo el Antiguo Egipto. Tradicionalmente, a estos dos individuos, yo es que los tengo mucha manía, lo siento, es que les tengo mucha manía, los meten dentro de la 18 dinastía, pero no. El último que tiene sangre real, la sangre que viene desde las fundadoras de la dinastía, porque en Egipto quien daba el apellido y la sangre y los derechos eran las mujeres. Pues bueno, desde las 3 fundadoras hasta el último de la familia fue Tutankamón o su mujer Angesenamón. Pues bueno, yo creo que estos 2 generales me suena un poco a golpe de Estado. Los retiro. No, bueno, los 2 últimos de la dinastía son Ay y Horemheb. Otra diferencia que hace es que mientras el Sinue egipcio era un militar, Semesu, Senuseret, Sinue el egipcio es un médico. Es hijo de un médico de los pobres, pero es muy inteligente. Además ha estado ayudando a su padre desde niño a cómo curaba. Tal. Se mete en el templo de Karnak y se hace sacerdote. Bueno, sí. Y entra en la casa de la vida y sale como médico. No os quiero contar más cosas porque tenéis que leer Sinue el egipcio, que os va a encantar. Bueno, se hace famoso, se hace rico y además tiene la suerte, por un amiguete de su padre, que es médico de la corte, pues que se está muriendo Amenhotep III. Y que dice, se va a morir. Estaba malísimo y mayorcísimo y torpe. Estaba gobernando su mujer, o sea que imagina.
Y dice, bueno, tenemos que hacerle, dicen los sacerdotes, tenemos que hacerle una trepanación. Pues venga, hay que hacer una trepanación. Y entonces va el trepanador real y coge a Sinué y dice, acompáñame y ayúdame. Pero claro, si moría el rey, pero bueno, él va de ayudante y cuenta, para los interesados, que es muy interesante cómo hacen la trepanación. Cómo traen a un tío del campo que tiene la facultad de, le llaman el hemostático, porque pone las manos o está cerca y se cortan las hemorragias. Bueno, tenéis que leerlo, vale. Y a Sinué, el escritor Mika Waltari, hace un guiño al Sinué el egipcio. Si el Sinué el egipcio ha sido el inspirador de Sinué el egipcio, o sea, si el cuento de Sinué ha sido el inspirador de Sinué el egipcio, pues él quiere dar la nota y dice lo siguiente: Sinué es encontrado, sus padres eran ya mayores, cuando él aparece flotando por el río en una cesta. Su madre, que no había podido tener hijos, lo coge y lo salva. ¿A qué os suena esto? Moisés salvado de las aguas. O sea que los de la Biblia lo han tenido chupado. Se niega. ¿Qué puedo hacer? Ya. ¿Es eso? ¿Era eso? Ah, vale. Entonces, os cuento así, como sé que lo vais a leer. Sinué se hace médico. Hace la trepanación al rey. Como es sacerdote de Amón, porque antes ha hecho sacerdote de Amón, no le van a matar. Si hacen un ritual como si lo matasen, ¿sabes? El hemostático se muere del miedo, porque vienen con un alfaje y le van a hacer así a cada uno y les cambian del nombre. Y le hacen así y el de la impresión se muere el hemostático. Pero el trepanador y él, no. Es que es divertidísimo. Entonces, famosísimo, pero comete un error que cometemos muchos chicos, y es que se enamora. Hay niños, no. Se encoña de una prostituta de Tebas, Nefer, con la que yo quería que me tocase. Y entonces esta le avisa y le dice, oye, que te voy a dejar sin nada. Pero él está deseando que le conceda sus favores. ¿Qué le cuesta? Fijaros, vender su casa. Lo primero, vende su casa. Vende sus instrumentos que los había heredado de su padre y le habían regalado instrumentos de cobre en ese momento y de bronce, que era, para un médico era imprescindible. Pero no se queda ahí. Él se queda sin nada, hasta lo opuesto. Hasta una camisa que le habían regalado de lino egipcio cuando había hecho la preparación, se lo da. Y le dice ella, cuando él va contento, ya te he regalado mi casa, te he regalado todo. Y dice, no, pero es que me he enterado que tus padres tienen una casa. Vende la casa de sus padres e incluso vende la tumba de sus padres. El pecado más grande que se puede cometer en Egipto, privar a una persona de su tumba. Y él vende la tumba de sus padres. En definitiva, sus padres se suicidan cuando van los escribas a sacarlo de la casa, como es médico, se duermen y además le mandan una carta que le perdonan, fíjate. Y él, para poder embalsamar a sus padres, tiene que ponerse a trabajar en la casa de la muerte, en donde modifican a los cuerpos. Y cuenta todo el proceso de momificación, es lo bueno que tiene. Bueno, él se va de Egipto porque está arruinado y empieza a viajar por todos los parecido al Sinué egipcio, pero además se va a Creta. Bien. Como es un médico egipcio, y los médicos egipcios, la medicina egipcia tiene una fama impresionante y además hace unas curaciones espectaculares, pues se vuelve a enriquecer.
y vuelve a Egipto, pero ya está gobernando Jorenge, que además, como sabe que él sabe muchas cosas de él, porque habían sido amigos en la juventud, le obliga a permanecer exilado dentro de Egipto, en el Mar Rojo, en la costa egipcia, y además protegido por una guardia. Faltan muchas cosas interesantes que tenéis que leer, ¿eh? Bueno, en este momento es cuando los hititas están creciendo, y además Sinúe ahí actúa como espía egipcio y es el que cuenta a los egipcios que tienen un material nuevo en las armas, que es el hierro. Se acabó la tontería con Ramsés II. Los hititas, con Ramsés II, en la batalla de Cadés, se acabó. Temas tratados en Sinúe el egipcio. Ya terminamos, que ya sé que estamos todos deseando tomarnos una cañita. La medicina del Antiguo Egipto. Habla de la formación de los médicos, de las medicinas que utilizaban y los remedios, de la trepanación, etcétera, etcétera. La importancia de la tumba para los egipcios. Porque hace unas descripciones de lo que es la tumba para los egipcios. El proceso y diversos tipos de momificación, porque él ha estado trabajando en la casa de la muerte. El amor de los egipcios por Egipto. Y aquí está la frase que firmamos todos los amantes de Egipto. Aquel que ha bebido agua del Nilo, ningún otro agua puede saciar su sed. No me digáis, por favor. También nos habla de la crisis religiosa y política del periodo amárnico y las relaciones exteriores de Egipto con la... ¿Qué temas comparten entre las dos historias? Pues mirad, el nombre de los protagonistas. Uno es Sinúe y el otro Sinúe. El exilio de ambos. Varias peripecias y aventuras que están clavadas. Baltari copia el texto egipcio. La duración de la acción, más o menos 50 años en ambas historias. El amor de los protagonistas por Egipto. La vuelta de ambos a Egipto y las diferencias. Primero, el idioma. Egipcio medio y escritura hierática, el Sinúe. Y el Sinúe, el egipcio, en finlandés. Los autores. La historia de Sinúe, el cuento de Sinúe, está escrito por una persona desconocida que posiblemente que era muy culta, etcétera, etcétera. Y Sinúe, el egipcio, por Mika Waltari, que ya hemos hablado de él. Los protagonistas, el del egipcio era un militar y el de Sinúe un médico. Y la diferencia de las dos historias en el tiempo. El cuento egipcio está al comienzo de la 12 dinastía y la de Sinúe el egipcio en el tiempo de la 18. La zona de acción, que son muy parecidas, pero mirad, la azul es la del cuento de Sinúe y la roja es la que tiene Sinúe el egipcio. La causa del exilio es el miedo y la de Sinúe, la ruina y la persecución política. Y esto me interesa mucho, la actitud ante los dioses y ante los reyes. Mientras que durante el Reino Medio se tiene respeto, cariño y reverencia y veneración, lo que nos describe Sinúe el egipcio en la 18 dinastía es escepticismo y desprecio. Tenemos que pensar que en el momento que se está escribiendo esto, está finalizando la Segunda Guerra Mundial y el estado psicológico de los escritores, entre ellos Waltari, tenía que ser muy especial. Y aquí viene lo bueno. Los otros Sinúe. El texto egipcio, es decir, el cuento de Sinúe, ha inspirado a Mika Waltari, pero antes ha iluminado a Naguib Mahfouz, que es premio Nobel egipcio, es un escritor egipcio, premio Nobel de 1988, que 4 años antes que Waltari escribiera esto, escribió El regreso de Sinúe. Es un cuentecito y que se lo podéis encontrar, me ha costado €1, este libro, de segunda mano.
Voces del otro mundo, os lo recomiendo también. Fijaros, 4 años antes de que Baltari publicase su Sinué, ya había escrito Audat Sinuji, el regreso de Sinué. Pero no es lo único. La escritora Bárbara Met, que escribe con el seudónimo de Elizabeth Peter, escribió este libro, que también se vende ahora, El halcón en la puerta. Ya terminó. Y en 1954 se pasa al cine. Fijaros el cartel, solamente el cartel de los americanos, el cartel. El director es Mitchell Curtis, el director de Casablanca. Por favor. Fijaros cómo cambia el cartel en España, en 1954. Ya, hombre, nosotros somos más decentes. Y os voy a poner varias escenas que son divertísimas. Aquí está Sinué, Jorenge, y fijaros, Agenaton, Nefertiti y la reina Tigi. Y ahora vais a conocer a Nefer, con su gatito. Vamos, para comérsela. Y después, la buena de la película, Merit, que es la que le salva, en fin. Bueno, pues ya, para resumir, nada más, que hemos hablado de estos 2 libros, que confío que nada más salir de aquí vais a entrar en Iberlibro o en alguna librería de segunda mano, porque comprarlo de segunda mano, darle una nueva vida a los libros y que os haya encantado las conferencias y habéis aprendido muchísimo. Gracias.